Buenas tardes. Aunque había planteado en el video anterior la determinación de empezar a hacer unas descripciones y unas demostraciones respecto de los procedimientos, ahora me doy cuenta que en realidad es necesario un preámbulo anterior a esas demostraciones. Entonces voy a tratar de hacer eso en este momento, insistiendo, claro está, en que estos planteamientos conceptuales, creativos, pictóricos, técnicos, están referidos directamente a lo que estoy trabajando en este momento. No por cuanto yo me quiera poner de ejemplo de nada ni de nadie, sino por el simple hecho de que es lo que tengo a mano y me parece un acto de sinceridad plástica trabajar directamente con lo que me mueve el espíritu a mí, antes que pretender hacer pregón de otros autores que solo los puedo conocer a través de lo que la historia del arte nos ofrece, sin que eso sea verdaderamente suficiente desde mi punto de vista para un proceso académico universitario. Lo digo así pues porque indudablemente todas las biografías y todos los estudios que se hagan sobre cualquier autor están un poco hechos desde fuera, están un poco hechos desde conjeturas, y en este punto pues yo presento mi trabajo no como una acción vista desde fuera ni como una conjetura, sino como la realidad que estoy practicando, en la esperanza de que eso le pueda servir a los estudiantes de un programa universitario. Bueno, lo que estoy trabajando en este momento es telas preparadas para que resistan la acción del aceite, para que queden impermeables, pero con la particularidad de que carecen de bastidor, ¿sí? Tal vez se pueda hacer algún comentario al respecto, es decir, ustedes pueden ver que esto tiene la flexibilidad de un papel, pero mucho más resistencia que el papel mismo, porque el papel tiene el problema de que si se enrolla mal, si se enrolla bruscamente, etcétera, él se va a quebrar y quebrado se va a quedar. La tela presenta una elasticidad extraordinaria, una resistencia extraordinaria. Simplemente la he preparado tal como se prepara la tela que va montada sobre un bastidor, pero con la particularidad de que aquí pues no hay bastidor, porque eso genera, desde mi punto de vista, unas repercusiones de espacio muy grandes para un autor, sobre todo en un medio como el nuestro, donde el mercado del arte es una ilusión. O sea, partamos de la realidad de lo que hay, ¿no? Hay países donde y culturas donde el mercado del arte se mueve con la agilidad suficiente para que un autor produzca unas obras con cierta rapidez y el mismo mercado va haciendo fluir eso. Ese no es el caso de Colombia, y quienes hemos practicado la pintura durante muchos años nos enfrentamos con la gran dificultad de una acumulación paulatina de bastidores y bastidores y bastidores que finalmente ocupan un espacio imposible de resolver. Y no queda pues sino la opción un poco peregrina para esa situación, y es de que el autor se resigne a producir una obra rápida y simplemente salga de ella con cualquier facilidad, es decir, regalándola, prestándola, vendiéndola a menos precio, bueno, no sé.
Pero para mi caso, que he trabajado siempre con el propósito de crear imágenes que me gusta verlas, que quiero llevarlas a un punto donde me produce placer percibirlas, pues no están en la disposición de que me desprendo de ellas así con facilidad, regalándolas o prestándolas o vendiéndolas a menosprecio. No, prefiero tenerlas conmigo porque simplemente y seguramente me hace falta verlas. Es decir, creo que parte de mi evolución plástica y de mi evolución visual es tener acceso a esas obras que he producido, y que si bien las guardo con sumo cuidado, pues es un proceso de autodescubrimiento tremendo cuando 5, 10, 15, 20, 30 años después regreso a ellas y las observo con todo el encanto de un espectador que se mira a sí mismo, un espectador que se mira a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces el objetivo de esto es obtener una superficie de alta resistencia, de alta disposición para recibir la pintura al óleo o la pintura al acrílico, y que ocupe muy poco espacio, de tal manera que en un espacio de 20 centímetros de espesor pueden caber 100 o 200 obras, mientras que 100 o 200 bastidores con su respectiva obra implican es todo un depósito para poder ubicarlas, guardarlas, que no las dañe el polvo, que no las dañe la humedad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora viene una segunda consideración. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de plasmar en esas superficies de tela que he preparado de una manera que en la próxima demostración voy a explicarles cómo las adecuo para que reciban la pintura de la manera más eficiente y segura? Seguramente antes de seguir adelante, eso plantea una reflexión colindante, colateral, respecto de qué debe hacer un autor con su propio trabajo confrontándolo al supuesto mercado del arte, ¿no? Yo he presentado un artículo en el catálogo de hace 2 años de la exposición de estudiantes del programa de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas sobre el mercado del arte, en el cual he hecho la siguiente reflexión. Me ha parecido que el mercado del arte tiene 2 escenarios o 2 niveles: un mercado del arte de ligas menores y un mercado de ligas mayores. Un mercado del arte de ligas mayores. El mercado del arte de ligas menores se entiende como aquel mercado del arte desarrollado por pintores jóvenes, maduros, o en todo caso siempre vivos, siempre vivientes, ¿no? Y ese mercado de ligas menores se desenvuelve entre amigos, entre pequeñas galerías, entre periodistas que hacen comentarios un poco light, sin conocimiento suficiente alrededor de una exposición, de una obra, recortes de prensa locales, regionales, nacionales. ¿Sí? Mercado del arte de ligas menores en el que siempre se manejan unos precios que verdaderamente no permitirían a un autor vivir de su propio trabajo. Ese es el gran problema del mercado del arte de ligas menores, que por mucho que el pintor se ponga en el plano de vender sus obras, de prestarlas, de obsequiarlas, de moverlas en ese mercado de ligas menores, no va a vivir de una manera suficientemente digna a partir de esa negociación en esas ligas menores,
y se va a ver abocado a producir una obra cada vez más rápida, cada vez más frenética, cada vez más descuidada, porque está metido en ese mercado de ligas menores donde los réditos o las ganancias que la obra produce siempre son insuficientes para la vida digna de un trabajador de las artes plásticas. Circunstancia por la cual ese autor inmerso en esas ligas menores, en ese mercado de ligas menores, se va siempre a ver necesitado de recurrir a otras formas de apoyo económico, o en otro caso, como ya lo estaba comentando, a la producción cada vez más veloz de una obra que finalmente en brazos de esa misma velocidad se va a deteriorar desde el aspecto plástico. Esa es la gran repercusión, desastrosa repercusión de ese mercado de ligas menores. Tengo la certeza de que la sociedad no ha reparado en esa circunstancia y a todos les parece que ese mercado de ligas menores es una cosa bien, es una cosa natural, pero en esas ligas menores se manejan unos precios tan bajos que el autor, para poder intentar vivir de eso, tiene que producir cada vez más rápidamente, y por lo tanto dentro de esa rapidez la obra se vuelve cada vez más descuidada, cada vez más frágil, cada vez más fútil, más carente de importancia, etcétera, etcétera. Es decir, a través del mercado de ligas menores, lejos de estar estimulando la producción de unas artes plásticas de calidad, se está generando un arte plástico descuidado, rápido y superfluo. Gran problema, gran problema. Asunto que solo logran enfrentarlo las muy escasas personalidades que soportan esa presión y que tienen la iluminación suficiente para perseguir un proyecto de arte plástico a pesar de esas dificultades, ¿sí? Pero el panorama no es certero ni es seguro y genera muchas incertidumbres respecto de todo el panorama cultural de una región, de una nación, de un continente y del mundo entero. Porque entonces falta hacer el comentario, para comprender bien este planteamiento que estoy haciendo, falta hacer el comentario alrededor del mercado del arte de ligas mayores. ¿Qué es el mercado del arte de ligas mayores? El mercado del arte de ligas mayores es aquel escenario donde una obra de arte genera ganancias astronómicas, de tal suerte que cuando un comerciante de arte, un coleccionista, se hace a una obra de estas y la vuelve a vender pasados 5 o 10 años, el rédito, la ganancia que eso le otorga es superior a las ganancias que otorga cualquier otro negocio, ¿sí? Pero hay una particularidad casi dramática en esta situación, y es de que con muy contadas excepciones, el mercado de ligas mayores está predeterminado para autores que ya están muertos, Parece en ese sentido que desde una perspectiva extraña, o qué palabra se usara, desde una perspectiva dolorosa, el acto de estar vivo para un artista plástico se presenta como una posibilidad de descrédito. Pareciera que a través de su propia vida, en un momento determinado, el autor puede hacer cosas que desdigan de su talento, que desdigan de su interés, que desdigan de su importancia, que desdigan de su logro. Por lo tanto, es la muerte la única circunstancia que sella una existencia
y que pareciera que frente a ese mercado de ligas mayores, esa muerte de cada artista es lo único que refrenda una existencia plástica y que dice a ese mercado de ligas mayores, este artista ya es lo que es. Este artista ya quedó en lo inamovible, en lo que verdaderamente ahora sí podemos auscultar, estudiar y determinar qué es lo que hay aquí. Cuando ya la vida del autor ha terminado y no hay posibilidades de que por medio de esa misma vida, de esa misma efervescencia de la existencia, un autor en un momento determinado haga descrédito de sus propios procesos. Es dramático esto, pero en todo caso, ese mercado de ligas mayores va haciendo un listado muy cuidadoso, una observación muy paulatina, muy serena, muy sosegada de los autores que ya están muertos, de las obras que esos autores produjeron, y esas obras empiezan a ascender en precio vertiginosamente hasta alcanzar cifras impensables, ¿sí? Impensables. Y alrededor de ese mercado de ligas mayores están las grandes galerías, los museos de mayor importancia, los grandes comentaristas de las artes plásticas, los escritores que más se interesan en ese fenómeno del arte plástico, las casas de subastas, las editoriales, y se mueve todo un panorama que idolatra a los autores muertos, idolatra a los autores muertos y los convierte en sujetos que fabricaron una serie de productos que la sociedad ausculta, y cuando determina que sí hay calidad en ellos, esa sociedad casi que endiosa esos productos y los convierte en piezas de extraordinario valor. Pero con la recordación en este punto de que nada de eso le va a tocar al autor, nada de eso lo va a conocer el autor, nada de eso va a influir en la vida del propio autor. Motivo por el cual, ya puedo hacer un punto ahí, motivo por el cual estar pintando sobre bastidores y recogiendo bastidores y acumulando obras que se vuelven difíciles de cuidar, difíciles de almacenar, y que la única solución es empezar a regalarlas o a venderlas a menos precio, pues entonces yo estoy buscando con todo esto la producción de una obra que en la medida de lo posible ocupe el menos espacio. En este punto se podía hacer otro paréntesis. O sea, hemos hablado de mercado de ligas menores, mercado de ligas mayores, de una obra que en lo posible ocupe el menor espacio que seamos capaces de darle a una obra que se guarda, que se cuida, etc. Otro paréntesis que puede venir a este punto es uno que nos ofrece la contemporaneidad y que está lleno de expectativas muy importantes, pero que también tiene unos baches de difícil análisis, de muy difícil análisis, como es el arte digital, ¿no? El arte digital es el escenario por excelencia de una economía en el espacio más extraordinaria, pues al punto de que en un disco duro pueden caber cualquier cantidad de obras pictóricas digitales o en una memoria, etc. Pero entonces la reflexión que quiero hacer aquí colateralmente dentro de este tema es muy extraña. El arte digital presenta obras que pueden estar en varios espacios a la vez, ¿no? Es decir, una obra de arte digital puede estar en un computador, puede estar en la internet, puede estar en 500 computadores a la vez, puede estar en varios países a la vez. Y eso en cierta medida vulnera
ese acto sagrado de la pieza única. Es muy raro el análisis de esto, es muy raro, es muy raro. Walter Benjamin hablaba del aura del original, del aura, y él decía que el original guardaba como todo un proceso de qué le había pasado a una obra, cómo había sido hecho su boceto, su primera capa, su segunda capa, que de alguna manera todo eso quedaba ahí archivado y que eso era lo que le otorgaba el aura al original y lo que llenaba de valor el original. Yo voy un poco en otro punto, ¿no? Voy un poco en otro sentido, aunque eso es cierto, pero me parece que hay otro aspecto todavía más importante. Y es el siguiente: cuando una obra tiene muchos lugares para verse, de alguna manera esos lugares confunden la percepción de la obra. O sea, si yo voy a París y miro El Pensador de Rodin en París, y voy a Buenos Aires y allá encuentro otro Pensador de Rodin en Buenos Aires, y me cercioro y corroboro de que ambas obras fueron hechas por el mismo Rodin, fueron fundidas a partir del mismo molde y fueron tocadas por la misma mano del propio autor. Indudablemente que ver El Pensador en París no es lo mismo que ver el mismo Pensador en Buenos Aires. Es decir, cómo ese escenario en el que una obra existe completa la percepción de la obra, la transforma, la transforma. Entonces, cuando una obra está supeditada a esa múltiple ubicación, lo que quiero yo proponer aquí es de que esa múltiple ubicación termina por confundir la obra, termina por confundir la percepción de la obra, porque París carga todo un conglomerado de elementos históricos, de anécdotas culturales, etcétera, muy distinto, un conglomerado de recuerdos muy distinto al conglomerado de recuerdos que genera Buenos Aires. Entonces, tener una misma obra, salida de las mismas manos del autor, en escenarios tan disímiles, tan diferentes, mi criterio, mi punto de vista es que eso termina dañando la obra. Termina quitándole ese carácter sacramental, ese carácter sagrado a la percepción de una obra, cuando uno sabe que esa obra no se puede ver sino en un único lugar, en un único lugar. Ese es el valor del original, más que aquella consideración de Walter Benjamin de que en la pieza original estaban las capas y que finalmente en la primera capa estaba el boceto y que entonces todo eso se podía mirar con rayos X y bueno, yo no sé qué, y que el cuadro como que cargaba una historia particular, pero Walter Benjamin sitúa esa historia particular del cuadro en el cuadro mismo. Yo sitúo la historia particular del cuadro en el entorno del cuadro y en el hecho de que si el cuadro tiene varios entornos ya se enredó el cuadro. Esa posibilidad de varios entornos le quita solemnidad a la pintura. O sea, no es lo mismo yo tener la certeza de que una obra pictórica yo de pronto me la encuentro allí, voy a otra ciudad y también me la encuentro, y voy a una universidad y me la encuentro, y en otra universidad vuelvo y me la encuentro, y en un tarro de galletas vuelvo y me la encuentro. No es lo mismo eso, a saber que yo para entablar ese contacto perceptivo, perceptual con la obra de arte, tengo que enfrentarme a un fenómeno casi místico que no se da sino en un único lugar, de manera que ese único lugar es el que teje una especie de atmósfera que acompaña la obra y la solidifica como un fenómeno perceptualmente importante.
Esa creo que es la gran debilidad del arte digital, esa posibilidad de estar en cualquier parte, y esa es la gran fortaleza del arte plástico hecho sobre una tela a mano, con los pinceles de siempre, tal, ¿sí? He hecho muchas exposiciones en grabado y pues el grabado carga ese mismo lastre que estoy planteando para el arte digital, ¿sí? Todos los lugares o muchos lugares destrozan la coherencia perceptual de la obra, que, vuelvo a decirlo, no está sujeta solo a ese formato en el que la obra existe, sino que está sujeta también al entorno que rodea la obra, al ambiente en el que ella está, a la geografía que ella habita, a las personas que la cuidan, que la protegieron, que la muestran, bueno, etcétera, etcétera. Por ese motivo, la pintura sigue siendo vigente y seguirá siendo vigente. Sigue siendo vigente y seguirá siendo vigente. En esa posibilidad inaudita de su carácter escaso, de su carácter único. ¿Sí? Bueno, yo creo que podemos cerrar esa reflexión ahí y entonces ya empezar a hablar de por qué y de cómo vamos a preparar una superficie que sea de fácil manejo, de fácil almacenamiento, que se pueda enrollar, que se pueda almacenar sin complicaciones o con la menor posibilidad o peligro de complicaciones de ninguna índole. Bueno, lo que yo he usado en este caso para hacer esta serie de pinturas es la tela tradicional del bastidor, que es lona costeña o lienzo lino, es decir, una tela fuerte, una tela de alta resistencia. Aparte de impermeabilizar la tela, ese aglutinante mezclado con un mineral va a rellenar toda la porosidad extraordinaria que la tela tiene para que esa tela quede dispuesta a recibir la pintura de una manera suave y de una manera más factible, porque indudablemente pues que también se puede pintar directamente con la tela sin imprimante y sin mineral que tape los poros, pero pues eso simplemente genera una repercusión de mucha más dificultad en todo el proceso de la pintura en sí, porque la pintura va a ser más difícil de aplicar, se va a gastar mucha más cantidad de pintura, la tela se va a absorber el aceite con rapidez, de manera que la pintura va a aparecer coagulada 15 minutos después de aplicada, no va a ser posible hacer fundidos, no va a ser posible hacer degrados con comodidad. Entonces el objetivo de la imprimación con un aglutinante y un mineral que impermeabilice la tela y le selle los poros a la tela es preparar esa superficie para que reciba la pintura de la manera más suave, más cómoda, que le permita al autor rápidamente entablar su proceso de creación sin una dificultad técnica extra como sería tenerse que poner a llenar de enormes cantidades de pigmento de todos los colores una tela no solo muy absorbente sino llena de porosidad excesiva. Bueno, entonces por un momento les voy a mostrar la tela, es decir, esto es la lona costeña, por este lado, la lona costeña, lo voy a acercar aquí a ver si se ve un poco la textura. Yo simplemente he rajado la tela así, jalando así bruscamente, porque me parece que esa condición rústica del borde
le da más encanto. Me parece que cortándola con un bisturí, queda con una sensación industrial que no es mi interés. Sí, entonces por favor aquí a ver. Ahí se observa el borde. Ahí se observa el borde muy accidentado del proceso pues de ruptura por medio del cual yo parto la tela. Entonces ustedes pues ven aquí que estas son superficies, perdón, es que no ubico bien la cámara, estas son superficies de alta resistencia, se pueden enrollar, se pueden maniobrar con mucha más eficacia, con mucha más capacidad de resistencia que un papel, porque el papel, vuelvo a decirlo, ante cualquier movimiento brusco se quiebra y así se quedó. Ustedes bien pueden ver cómo es esto de resistente. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí como preámbulo de un porqué, de la preparación de esta tela en estas circunstancias, para que ya en una próxima conversación empecemos a hablar de cuál debe ser el dibujo, que yo planteo en un proceso pictórico, ¿sí? Y solamente les quiero dejar ya para despedirme les quiero dejar una inquietud y una invitación a la reflexión de otro aspecto que es bastante importante, bastante interesante en este punto, ¿no? Y es el siguiente. La importancia inaudita del dibujo en la pintura se deriva de la capacidad que tiene la imagen dibujada y también por derivación la imagen pintada de causar recuerdos en el espectador, entendido ese espectador como un sujeto doble, a veces como espectador primario cuando estoy hablando del autor y otras veces como espectador secundario cuando estoy hablando de cualquier persona que observa, que disfruta, que ve o que se enfrenta con la obra de un autor que no es el mismo sujeto que la observa. Bueno, esa capacidad de generar recuerdos multiplicados por miles, es lo que nos hace ver la importancia determinante del dibujo y de la imagen que desde ese dibujo van a hacer, en el sentido de que cuando un dibujo o una pintura me gustan, seguramente ellos están generando en mi mente, sea como espectador primario o como espectador secundario, de una cascada de recuerdos que se armonizan entre sí. Y lo contrario, cuando una obra no me gusta, simplemente está generando recuerdos tan encontrados, tan confusos, tan incoherentes, que pues la obra también me confunde, también me dispersa, y finalmente no me llama la atención de hacer el esfuerzo de acercarme a ella para conectarme con su energía rítmica, etcétera, ¿sí? Entonces la importancia del dibujo es determinante a la hora de empezar el esfuerzo de ponerle colores a una imagen, porque ponerle colores a una imagen partiendo de un dibujo bien escogido es un verdadero encanto, pero ponerle colores a una imagen partiendo de un dibujo que es una cosa estropeada, que finalmente no me gusta como autor, pues es un verdadero suplicio, no tiene ningún sentido. No es posible partir de un dibujo completamente destruido, completamente ineficaz, completamente incoherente, desperdigado, confuso, enredado, y creer que por el acto de agregarle color a ese dibujo lo voy a convertir en algo importante o en algo que finalmente sí me guste. No,
El color no tiene ese poder de transformación sobre la imagen del dibujo. Si el dibujo está fracasado, segurísimamente la pintura también saldrá fracasada a partir de ese tipo de dibujo. Por lo tanto, el primer paso para intentar una pintura verdaderamente exitosa es que el dibujo del que estamos arrancando también nos parezca exitoso. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la atención, la invitación a esa reflexión. La próxima charla va a tratar sobre esas características de qué es lo que se debe dibujar, cómo dibujarlo, lo cual veremos, vuelvo a decirlo, después de la demostración en relación a cómo preparar las telas que les estoy comentando sin bastidor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.